Hace muchos años en Nagarote, municipio del departamento de León, en el Nagarote del siglo pasado, de calles de tierras, pocas casas de adobe, aquellas noches solían ser oscuras y tenebrosas. Solo la luz de la luna resplandecía en aquellas noches nagaroteñas, y aún más en los caminos de tierra adentro, donde había muchas finquitas. En esos caminos muchas cosas se veían o pasaban. Una noche de esas, un señor llamado Sindulfo, era mi tatarabuelo, regresó del pueblo, ya que un amigo de él había fallecido, y quiso ir a despedirse de él, y salió ya muy tarde de la vela, pero él vivía en su finca que quedaba algo lejos y tenía que adentrarse en los caminos. Mi abuelo solo quería llegar a descansar. Con mucha hambre, su señora, doña Lola, siempre lo esperaba con su cocimiento. En lo que se adentró a los caminos en dirección a su finca, él notó que un vecino de él llamado don Lolo Baltodano había quemado la maleza, posiblemente para preparar la tierra para la siembra. La finca de don Sindulfo era más retirada. Eran varias fincas pero separadas unas de otras. Mi abuelo se dirigió en su caballo con más prisa porque sabía que donde hubieran cenizas posiblemente habrían cipes. En lo que él seguía en el camino y se alejó de la zona, su caballo no podía seguir. Algo impedía que su bestia se moviera. Luego sintió cómo pequeños seres se montaban en la parte de atrás del caballo y uno de ellos le susurró al oído: "No voltees atrás, seguí siempre recto". Seguí el camino. Don Sindulfo, aterrorizado, con miedo, pero con mucha fe en Santiago Apóstol y en la Inmaculada Concepción, siguió el camino mientras con su voz baja iba haciendo las oraciones en latín que medio se sabía de tanto ir a misa. Finalmente pasó por otro sector de una finca donde habían quemado maleza y sintió cómo esos seres se bajaban lentamente del caballo. Una vez estos se bajaron, don Sindulfo, perplejo, con un escalofrío, tomó camino sin ver para atrás. Logró llegar a su finca y su esposa lo esperaba con su té, pero muy preocupada por él. Al llegar, mi abuelo le contó todo a su señora de lo que pasó en el camino y lo convencido que fueron los cipes, que aprovecharon a don Sindulfo como transporte para trasladarse de un lugar a otro. Al día siguiente miró cómo su caballo tenía pequeñas marcas de ceniza como pies y manos pequeñitas, aparentemente donde los cipes iban agarrados. Soy de Managua pero vivo en Estelí. Hace 5 años puse un negocio y alquilé fuera de mi casa, pero cerca, porque el negocio era en la parte céntrica del barrio. Alquilé mi casa a unos misquitos, pero a los 4 meses les tuve que pedir la casa, pero para no hacerlo tan bruscamente les dije que la iba a vender. Luego de una separación tuve que cerrar el negocio y regresé a mi casa. Cuando regresé, mis hijas estaban más pequeñas, una de 12 y otra de 7 años. En la cocina había un biombo que se ocupaba como cuarto, al lado un baño y también había una hamaca que estaba cerca de una ventana que daba al patio. Mi hija, la mayorcita, estaba en la hamaca de noche jugando con su celular y yo en el cuarto con la otra niña. Mi hijo mayor estaba en el cuarto del biombo. Mi hija de repente gritó y dijo que por la ventana se asomó un hombre como negro. Yo le dije que por estar jugando había creído ver algo. El incidente pasó y no volvimos a hablar de eso. Pero un día, un compañero de trabajo me dijo que conocía a una señora que oraba y era usada mucho por Dios. Yo estaba pasándola mal, y la señora me llamó por celular y oró por mí un lunes. No lo olvido. Todo normal, pero el miércoles de esa misma semana me manda a decir que necesita hablar conmigo. La llamo y me dice que en mi casa hay algo maligno y que necesito buscar que oren por mí, por mi casa y por mis hijas, especialmente la mayor. Conste que no nos conocimos hasta hace una semana y eso fue hace 4 años. Busqué una conocida mía cristiana y le pregunté si conocía gente que orara por mi casa y me dijo que sí, que casualmente ese día iban a hacer oraciones en los hogares. Otro día le conté a mi hijo mayor lo que pasó con su hermana y me dijo: "Mamá, yo también he visto a ese hombre en la cocina. Es un hombre negro como una sombra". Eso me asustó aún más. Pasaron los días y llegó un grupo de 5 personas, entre ellas mi conocida. Oraron y todo normal. Iban a irse, hasta que el que oraba, que lo hacía en lenguas, de pronto dijo: "Lo siento, pero el Señor me dice que debo orar en este espacio". Todo el tiempo habían estado en la sala. Y de pronto dice que debe orar en la cocina, en el mismo punto donde mis hijos habían visto al hombre. El muchacho empezó a orar y una de las acompañantes empezó a vomitar y vomitó algo de color gris. Yo lo vi
y corrieron a botarlo y echaron aceite de ungir. El muchacho dijo que tenía que orar por mi hija, que ella estaba siendo atacada por un espíritu maligno. Me dio escalofríos. Lo que la otra señora me dijo por teléfono, él me lo volvía a decir y ellos ni siquiera sabían de sus existencias. Desde ese entonces, las cosas se calmaron, pero vale la pena recalcar que me dijeron que era un trabajo maligno y su propósito era destruir trabajo, familia y salud. Desde siempre he tenido sueños raros. Me dijeron que es porque soy de corazón dócil o algo así. Entonces soy más sensible a esas cosas. Cuando tenía aproximadamente 10 años de edad, hoy en día tengo 21, tuve un sueño muy raro, pero no me dio miedo. En el sueño estaba un niño más o menos de 2 añitos, en el patio de mi casa, cerca de un caballito de madera que nos había hecho mi abuelito. Yo fui al patio y lo vi. Me acerqué al niño y él me dijo que era hijo de mi abuelita. Me asusté un poco y me desperté. Me levanté pero no les dije nada. Pasada una semana lo volví a soñar. Al despertarme esa segunda vez, sí le dije a mi abuelita. Ella, algo conmocionada, me dijo que en efecto había perdido a un bebé. Me pidió que le describiera al niño y así lo hice. Ella, con un rostro de tristeza, me confirmó lo que sospechaba. El niño de mis sueños era el bebé fallecido de mi abuela. Esta vez sí me asusté, pero después de que le conté a mi abuelita, no volví a soñarlo. Hace como 3 años, en la casa de una abuela, tuve fuertes encuentros con un ser muy extraño. Todo empezó de la nada, la verdad. Un día me fui a dormir un poco tarde. De repente comienzo a soñar con una especie de masa pequeña y oscura que estaba en mi cuarto. Casi al instante me intenta atacar. Luché contra ella, me pude soltar y por fin logré despertar e inmediatamente me puse a orar, pidiéndole a Dios que me siguiera mostrando qué era eso, ya que quería saber por qué me estaba molestando. Volví a dormirme, pero no soñé nada más ese día. Al día siguiente volví a tener el sueño de nuevo, y pasó exactamente lo mismo. Me atrapó en mi cama y dentro del mismo sueño oré y logré soltarme. Atrapé a la masa. Cuando la tenía en mis manos noté que era un muñeco que tenía una primita que no vivía conmigo y la cual mi mamá estaba cuidando en esos días. Desperté y le llamé a mi mamá para decirle que tirara el muñeco de mi prima, pero no quise revelar el porqué, ya que ella es muy miedosa. Mi abuela por parte de mi mamá es cristiana desde joven y ella sabe interpretar sueños, así que decidí contarle todo lo que me estaba pasando. Ella llamó a mi mamá y le contó todo el trauma y tortura que yo estaba atravesando en mis sueños. Después de mucha plática nos pusimos a orar por dicha situación. Yo le pedía a Dios que me siguiera enseñando qué era eso y qué era lo que quería, pero cada vez era más fuerte. Conforme pasaban los días, seguía soñando con la misma masa rara, pero ya se me era más difícil despertar y liberarme de eso. Nosotros vivíamos en la casa de mi abuela por parte de madre, y en esta ocasión me encontraba sola con mi hermano, pues mi mamá cuidaba a mi primita y se quedaba a dormir en la casa de mi tía. Mi papá solo llegaba a visitarnos de vez en cuando. Un día por la madrugada, yo estaba en mi cuarto acostada, sin poderme mover ni abrir los ojos, pero escuchaba como que algo quería tirar la división de mi cuarto y la cocina. Mi hermano se levantó bien molesto y me regañaba mientras se acercaba a mi cuarto. Cuando él entra a mi cuarto, logra constatar de que no era yo quien estaba haciendo el escándalo, ya que yo estaba en mi cama, aparentemente dormida y sin poder moverme. Mientras el biombo se movía cada vez más fuerte, mi hermano, algo asustado, se salió al patio para ver qué era lo que golpeaba de manera tan violenta el biombo, mientras yo finalmente me pude levantar. Él regresó y no vio nada y en ese mismo momento fuimos a hablarle a mi abuela para contarle lo que había pasado. Ella nos dijo que también había escuchado. Yo hasta entonces no había sentido miedo, pero ese evento sí me desató mucho miedo. Pasaron un par de días y me animé a pedirle a Dios que si era algo que yo ya no iba a poder soportar, que me lo dejara de mostrar. En cambio, si era algo que mi mente y mi cuerpo podían seguir soportando, que continuara mostrándome. Pero después de hacer esa oración, ese fue el último día que soñé con esa cosa. Nunca supe qué era ni qué quería. En el biombo quedaron unos rasguños bien feos,
Por una semana llegaron a bendecir la casa y siempre que llegaban intentaban tocar esos rasguños, pero no podían, se les ponía la piel de gallina. Recuerdo que fue una semana de lucha, hasta que por fin nos libramos de eso. La cosa esa se refugió por un buen rato en mis sueños, pero finalmente salió de mi cabeza dejándome en paz. Héctor era un señor buen mozo de aquella época de 1950 por ahí, en algún lugar de Chontales. Cuenta la abuelita de Grefi, a quien llamaremos Andrea, que este señor era bien ojo alegre, es decir, muy pero muy enamoradizo, y cualquier jovencita terminaba siendo presa de este sujeto, y si era casta, para él mucho mejor. Héctor les prometía el sol y la luna con tal de llevarlas a la cama, y pues las mujeres al final caían. Aunque se sabía de que estaba casado con Julia y que solo le gustaba pasar el rato con las muchachas que conquistaba. Un día de tantos, Héctor cayó preso de una enfermedad que le hacía decir muchas incongruencias. Su salud, tanto física como mental, se estaba desgastando con el tiempo y los médicos no daban con la cura, no sabían qué era lo que Héctor tenía. Andrea, quien apenas tenía 9 añitos, y su hermano le tenían mucho miedo a Héctor, es decir a su padre, pues él les decía cosas muy terroríficas y cosas muy extrañas, como por ejemplo que tenían la cara llena de gusanos, y también solía gritarles de una manera muy aterradora. Doña Julia, ya muy desesperada, decidió consultar a una chamana y ésta le dijo que su esposo tenía una especie de brujería y que tenía que tomarse cierto brebaje antes de que pasara una cantidad específica de días, porque si no lo hacía, podía fallecer. Obviamente doña Julia intentó que él se tomara el remedio, pero Héctor, muy renuente, nunca lo quiso tomar. Siempre se resistía. Los días continuaron. Y al final, la cantidad exacta de días que había dicho la chamana se cumplió y Héctor falleció. Pero antes de fallecer, logró llamar a Andrea, la abuela de Grefi, y a su hermano y logró comentarles algo. 2 mujeres me llevaron a la tumba. Y en ese momento reveló el nombre de ambas mujeres para luego expirar. Poco después, durante la vela, aquellas 2 mujeres aparecieron. Llegaron a darle el pésame a doña Julia y una de ellas se le acercó y le comentó: recuerdo la última vez que vi a Héctor, le serví un traguito de su bebida favorita. Un silencio inundó a la pequeña Andrea, pues había escuchado el comentario de aquella mujer y a pesar de su corta edad, con eso entendería de una vez por todas por qué su padre estaba en ese ataúd y quiénes habían sido las responsables. La abuela de Alekun solía contarle de que tanto la familia de su papá y la familia de su madrastra tienen un historial bastante interesante con respecto a la brujería. Primer caso, la abuela materna. Transcurría el año 2009 a 2010 y Alekun vivía en Managua. Una noche de tiempo de Cuaresma, específicamente el Viernes de Dolores, una empleada de la casa de Alekun encontró a su abuela materna sentada en el patio con una candela y un velo en la cabeza. Después de eso, la cocina solía llenarse de moscas. A veces se escuchaban ruidos raros en un baño que estaba al fondo de la casa. Y mientras dormía, Alekun sentía como que alguien lo observaba. También en reiteradas ocasiones escuchaba como que alguien rascaba debajo de su cama. Una de esas noches, Alekun logró ver a su abuela en el patio encendiendo unas candelas negras, exactamente cerca del mismo baño donde se escuchaban los ruidos extraños. Alekun y su familia abandonaron esa casa para trasladarse a Ticuantepe, aunque tiempo después volvieron a Managua. Segundo caso, la abuela paterna. Alekun tiene una tía a la que para proteger su identidad llamaremos Tania, y ella vive en cierto municipio de Matagalpa. Nos cuenta que un día de tantos, una vecina le regaló a Tania un reloj de la sangre de Cristo. Tania comentó que después de abrir la caja que contenía el reloj, sintió una especie de viento que la hizo caer. Le empezaron a dar escalofríos y temblores. Y desde ese momento comenzó a ver culebras, sapos y ratones, y que dichos animales le hacían gestos raros y hasta se reían de ella. Pasó más de 3 meses padeciendo este tipo de visiones, pero finalmente logró solucionar este problema con un sacerdote exorcista del departamento de Chinandega, un sacerdote que fue muy reconocido en el país por poseer dones excepcionales. Según nos cuenta Alekun, el objetivo de este regalo era afectar por medio de brujería a su abuela paterna, para volverla loca y quién sabe qué más. Pero según la señora, ella estaba muy protegida por oraciones de magia blanca.
A partir de aquí, una serie de sucesos extraños empezaron a ocurrir en el nuevo hogar de Alecún y su padre, y siempre ocurrían el último viernes de Cuaresma, es decir, el Viernes de Dolores. El Viernes de Dolores del año 2017, Alecún y su papá encontraron un enorme perro grande exactamente donde el papá estacionaba su camioneta. Estaba acostado y dormido. Algo muy raro, nos cuenta Alecún, pues el porche tiene una malla y no hay manera de que entre animal alguno por ningún lado. La noche del Viernes de Dolores del año 2018, Alecún escuchó un fuerte y desesperante grito en el patio de su casa. Él salió y corrió al punto exacto donde escuchó el tremendo alarido, porque pensó que a lo mejor su papá se había caído, pero no había nada ni nadie. Alecún, al regresar a su casa, se pudo dar cuenta de que su papá estaba en su cuarto totalmente dormido. El Viernes de Dolores de 2019, Alecún llegaba de clases a su casa y se percató de un fuerte olor putrefacto y asqueroso que estaba invadiendo toda la casa. Buscaron por cada rincón del terreno, tanto dentro como fuera de la casa, pero no encontraron absolutamente nada. El olor cesó al finalizar la tarde. Y eventos parecidos a estos ha vivido Alecún todos los Viernes de Dolores. Pero aquí es donde él agrega un dato interesante a la historia y que de manera personal me dejó muy impactado. Alecún nos cuenta que él logró darse cuenta de que su abuela paterna le lanzó un hechizo a la familia de su madrastra, pero al parecer dicho hechizo surtió efecto en la misma señora que lo lanzó, es decir, su abuela paterna, pues desde que ella falleció, los demás miembros de su familia paterna han ido falleciendo poco a poco, pero en un orden de días secuenciales. Es decir, su abuela murió, el siguiente de la familia en morir fue el día 11 del mes en curso de ese momento, el siguiente en morir fue el día 12 del mes en curso en ese momento y el siguiente el día 13. Y también nos cuenta que el último en morir fue su amado padre, el día 14 del mes en curso en ese momento. Los protagonistas de esta historia, a los que llamaremos Pedro y Pablo, me contaron lo siguiente. En el cementerio de Chinandega, antes de la entrada, hay como un parquecito y al lado está el asilo de ancianos. Los cuidadores del asilo en el turno nocturno, que dicho sea de paso son Pedro y Pablo, quienes enviaron la historia, mayormente hacían rondas en la madrugada, pero de un tiempo para acá, a las 3 en punto de la madrugada, comenzaron a suceder cosas extrañas en la calle. Lo primero que escucharon fue como una procesión, con murmullos y pasos. Obviamente esto les provocó un horror inexplicable, pues sabían perfectamente que a esa hora no había nada relacionado con actividades religiosas, ni mucho menos gente circulando en esa zona. Al pasar los días, la situación empeoró. Miraban cosas extrañas como sombras, gritos, lamentos y personas vestidas con ropa de época. Esto último los alertó, porque sabían que en Nicaragua nadie se vestía de esa manera, así que pensaban que podría tratarse de algún ladrón que quería distraerlos o engañarlos para ingresar a robar al asilo. De tanto vivir esas experiencias, poco a poco fueron acostumbrándose y perdiendo el miedo, por lo que en una de esas madrugadas de terror, cuando iniciaron los eventos raros, decidieron observar por la endija del portón que da hacia el parque. A escasos metros, vieron a un grupo de personas vestidas como de monjes, y en el suelo, alrededor de esa misteriosa multitud, habían candelas, además de sentirse un olor putrefacto. Se armaron de valor y se arriesgaron a salir, pero cuando abrieron el portón, la gente ya no estaba. Habían desaparecido como por arte de magia, pero lo que encontraron en ese punto fue algo que ellos mismos describen como algo demasiado aterrador. Comentan que al acercarse donde habían visto el tumulto de gente, estaba una especie de altar para ritual o algo por el estilo. Las velas seguían en el suelo y encendidas, por lo que comenzaron a patearlas, pero estas no se caían ni se apagaban. A los pies del presunto altar había dibujada una estrella de 5 picos, la cual quisieron borrar, pero fue en vano. No se borraba con nada. De repente y de la nada, del altar emergió una especie de sombra parecida a un monje, y del interior de ésta se escuchó una voz aterradora que a gritos dijo: «Váyanse, váyanse». En ese momento salieron corriendo hacia el asilo muertos de miedo. Se encerraron sin decir una sola palabra, solamente esperando que el sol saliera.
Por fin amaneció. Pedro y Pablo se lavaron la cara y aún sin comentar nada, ambos se miraron entre sí. Salieron juntos del asilo que cuidaban y fueron al punto exacto donde estaba el altar y las candelas, para ver si encontraban algo, pero no había absolutamente nada. Luego de muchos días, por fin decidieron contar su historia. ¿Ustedes qué dicen? ¿Un ritual satánico o una alucinación o espejismo producto del desvelo? El tío Abelardo era un hombre trasnochador y bebedor, que trabajaba o buscaba trabajo en el cementerio de Mazatepe. Si había un entierro, él básicamente ofrecía sus servicios haciendo la fosa para el difunto, o en los días de muertos se ofrecía a limpiar la tumba de tu deudo. No obstante, durante los entierros, él observaba al deudo y si veía algo de valor en él, regresaba por las madrugadas para profanar la tumba y robarle al cadáver, aprovechando que la tierra aún estaba removida. Para ese entonces, la seguridad era mínima, y además el vil tío era la seguridad. Esto no se supo por mucho tiempo, y cuando se descubrió, se manejó entre la familia, por lo aberrante y grotesco del asunto. Uno podría pensar que es lo peor de la historia, pero no es así. Por mucho tiempo Abelardo les robaba a los cadáveres sin ser descubierto. Solía guardar el botín en su cuarto, pero algo empezó a ser notado por la familia de ese entonces. Abelardo empezaba a oler a muerto. En un momento lo atribuyeron a su trabajo, pero con el pasar de los días el olor a muerto era cada vez más evidente. Un día, mientras él no se encontraba, la familia estaba de lo más normal cuando de repente algo empezó a golpear la puerta del cuarto de Abelardo. Pero eso no tenía sentido, ya que no se encontraba. Los golpes iban y venían. La familia estaba muy asustada y no se acercaba al cuarto. Evidentemente no faltó la reprensión en nombre de Dios hacia lo que fuera que golpeaba la puerta. Abelardo llegó y cuando le mencionaron lo de la puerta, sus nervios se alteraron. Abrió el cuarto y luego de un vistazo rápido se metió. Eso fue solo el inicio. Al día siguiente Abelardo se retiró nuevamente y dejó su cuarto bajo llave. Casi de inmediato los golpes en la puerta siguieron. Y no solo eso, se podía escuchar un sollozo desde adentro del cuarto. La familia a este punto ya estaba horrorizada, pero no se atrevían a intentar abrir la puerta. Cabe señalar que Abelardo era el único hombre de la casa. La familia era conformada por Abelardo, su mamá y 2 hermanas. No les quedó de otra que orar y tratar de alejar a aquello maligno que les atemorizaba. Abelardo llegó por la noche y cuando su familia le comentó lo sucedido, este fue esquivo y se encerró en su cuarto, sin mencionar el olor a putrefacción que se le sentía a Abelardo. Al día siguiente, mientras Abelardo se iba nuevamente dejando una estela de mal olor, como si nunca se bañara, una vecina se acercó a la mamá de este y le dijo algo que la dejó pensativa. La vecina le comentó que un par de noches anteriores a ese momento, vio a Abelardo salir a escondidas de la casa y luego regresó con un bolsón en el hombro. La vecina le comentaba esto a la mamá de Abelardo pues creía que andaba en malos pasos. Más tarde ese mismo día, la mamá de Abelardo se acercó al cuarto y justo en ese momento escuchó como que algo se movía adentro. Con todo el miedo del mundo, puso el oído en la puerta y pudo escuchar claramente una tenue voz aguda. Sáquenme, sáquenme. La señora de inmediato se echó para atrás y llamó a sus hijas. Entre las 3 pudieron abrir la puerta y entonces el horror se desató. Lo primero fue el olor. Era repugnante, como si había un animal muerto de varios días y bajo un sol inclemente. Lo segundo era que el cuarto estaba en un desorden total. Lo tercero era que había diferentes bolsas con múltiples objetos de valor. Cadenas, anillos, pulseras, incluso calzas de oro de algunos desafortunados dientes. Pero lo terrible fue lo que había en la cama, oculto entre las harapientas y asquerosas sábanas. Al destapar aquello oculto, la señora gritó horrorizada al encontrar la cabeza decapitada de una mujer en estado avanzado de descomposición. Y no solo eso, la cabeza tenía la boca abierta. Se notaba que le habían abierto la mandíbula a la fuerza, dejando entrever lo asquerosamente grotesco que Abelardo hacía con ella.
No daré una descripción gráfica de lo que Abelardo realizaba, pero está de más mencionarlo. Creo que a estas alturas ya comprendieron la clase de mente retorcida y morbosa que poseía Abelardo. En la noche, al llegar, este vil hombre fue confrontado y con la ayuda de otros familiares varones quienes vivían en el mismo Mazatepe, este fue expulsado de la casa y de la familia, no sin antes regresar la cabeza al cementerio. Pero dado que Abelardo se mostró reacio a decirles a quién pertenecía, esta fue sepultada en algún lugar del cementerio de Mazatepe. Como se dijo al principio, para esos años no había seguridad. Abelardo fue trasladado a alguna parte de la zona centro de Nicaragua y dejado a su suerte, pero se supo que terminó muerto poco después de intentar robar en una hacienda. Le dieron un tiro y eso acabó con su existencia. En Mazatepe dijeron que se había ido de la casa y que jamás volvió. Unos meses después, la familia se mudó de esa locación a otro departamento, lejos de Mazatepe, y esa casa fue vendida una y otra vez durante los años, ya que decían que ocurrían cosas extrañas, y hasta decían que un olor a muerte emanaba de esta. El hecho fue oculto por la familia, hasta esta ocasión en que Ludwig Karl, uno de los sobrinos de Abelardo, decidió dar a conocer este caso tan aberrante.